Comienzo a la última jornada de la 31 semana de la empresa. Hoy está dedicada prácticamente todo el día a lo que es turismo. Sé que hay alumnos, me han dicho que hay alumnos de economía, que hay alumnos de ADE, que hay alumnos de turismo, evidentemente, ¿vale? Y esperemos que sea una jornada provechosa, entendiendo como tal que la actividad turística pues, es una de las, bueno, podríamos decir, la actividad más importante dentro de lo que es la economía canaria, lo que representa en términos económicos. Me imagino que habrás leído a lo largo de estos 2 días, no he podido estar, hoy sí que voy a estar, ¿vale? Pero sí que representa aspectos muy importantes. De hecho, para ello vamos a tener pues bastante gente que está vinculada al sector turístico, que conoce muy bien cómo funciona el sector turístico y lo que hemos querido, sobre todo, desde la Cátedra de Turismo, pues montar una jornada muy enfocada a vuestros perfiles, es decir, alumnos que están de alguna forma pues, preparándose para entrar en un mercado laboral, y lo que queremos sobre todo pues, es ver qué tipo de necesidades formativas hay ahora mismo dentro del sector, cómo se percibe por parte del sector, qué elementos de empleo y de empleabilidad van a haber, y para ello también, y aprovecho y presentaré aquí a un compañero del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad que han analizado el portal InfoJob, probablemente uno de los portales más importantes de ofertas de empleo, pero muy vinculadas a lo que es empleo turístico, empleo en turismo. Y van a ver qué cosas salen y qué cosas son muy interesantes. Y bueno, aprovecho que se llama Pablo Rodríguez González, colabora con la cátedra, profesor también de la cátedra y profesor también de la facultad las clases aquí, ¿no? Sí. Las clases en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y en el máster. Lo que pasa es que, claro, como se ha ido incorporando, pues no, hay gente que ya alguno pierde si está o no. Bien, la jornada va a tener 2 partes muy importantes, una parte por la mañana y otra parte por la tarde. La parte de la mañana tenemos la mesa redonda después de que Pablo nos ponga en situación de qué es lo que hay a nivel de empleo. Va a haber una mesa redonda de empleo y formación, y yo quiero agradecer también a las personas que van a colaborar en esta mesa, sobre todo porque se desplazan de su puesto de trabajo para compartir con nosotros cuáles son las cosas y necesidades que hay ahora mismo en el sector turístico. Después, de todas formas, los presentaré, que es Francisco Marrero, director de Recursos Humanos de Green Play Hoteles, Marisol Gordón, que es la directora de Formación y Empleo de la patronal de Azotel, y Ángeles Hernández Goya, que es la jefa de coordinación de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, FUNCATRA, y miembro también de OBECAN, que es el Observatorio Canario del Empleo. La segunda parte de la mañana haremos un pequeño coffee break y después habrá otra mesa redonda que es de lo público y lo privado en la gestión del destino, y ahí vamos a tener también, aparte de tener a nuestra compañera Noemí Padrón coordinando, pues va a estar el José Fernando Cabrera, que es presidente del grupo World Resort, Fernando Senante, que ha sido y es también, porque salió y entró otra vez, gerente del consorcio del Puerto de la Cruz, Joaquín Mañoso, decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, Ricardo Martín Cedrés, que es director del área de mejora de espacio turístico de turismo de Tenerife, y va a estar Raúl. Dije Noemi, va a ser Raúl el que la va a moderar, porque creo que me han cambiado aquí a otro sitio, entonces va a estar Raúl moderando. Y bueno, yo creo que con esto tenemos una mañana intensa, muy intensa de conocimiento turístico. Yo espero que sea muy provechosa. Yo no le voy a quitar más la palabra a Pablo, agradecer a Pablo que nos va a deleitar con todas estas cuestiones. Le he dicho que intentemos que nos ajustemos a los tiempos, agradeceros a todos que estén aquí, aprovechemos sobre todo porque creo que va a ser una jornada muy interesante, hagan preguntas, sobre todo porque hay gente que conoce el sector, no se queden ahí sentados nada más que a escuchar, sino que creemos o entendemos que tiene que ser una jornada bastante participativa, así que os animo también a participar. Y yo sin más, Pablo, darte las gracias, bienvenido, y tienes la palabra. Y doy por abierta esta última jornada. Vale. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Muchas gracias a la organización de esta Semana de la Empresa por traerme aquí, y bueno, muchas gracias a ustedes por estar escuchándome, ¿no? Yo vengo a hablar, digamos, de mi proyecto, de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la universidad, y lo que dice ese proyecto sobre el tipo de empleo que se ofrece o que se oferta en el sector turístico, ¿no? Digamos que voy a presentar así a grandes pinceladas en qué consiste la investigación esta que estamos llevando a cabo. Después también vamos a plantear una serie de problemas
que digamos tiene el empleo turístico. Para continuación un poco a partir de los datos que les he traído, y se los voy a contar un poco porque me cuenta, soy profesor de estadística y eso uno lo lleva en la, digamos, como un defecto profesional. Y un poco vamos a ver pues, cómo son las ofertas de empleo en el sector turístico y después, particularmente, por la cuenta que a ustedes les trae, las ofertas de empleo que tienen como requisito o como, digamos, criterio de entrada el tener estudios universitarios, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto John Marshall Lab, digamos que es un ejemplo típico de investigación básica de cosas que los profesores de universidad hacemos por amor al arte y que además cuando lo más fuerte de la crisis económica, entonces nosotros también decimos que es un proyecto de investigación guerrillero, en el sentido de que en otros tiempos se hace investigación gastando mucho dinero en recopilar datos y aquí lo que hemos hecho es prácticamente hackear datos. O sea, como no teníamos dinero para producirlos, digamos, los hemos recopilado de internet, ¿no? En el equipo ahora mismo participa la gente que tenemos aquí, Rosa Barrero, José Manuel Ramos, son profesores que también dan clase aquí en esta facultad, y después también estamos ahora mismo colaborando con nosotros dos becarios en práctica, Xiomara y Kevin, ¿no? El objetivo nuestro de este proyecto era recopilar la información de las ofertas de empleo online y utilizarla un poco... ¡Uy! El favor que me hace. Vale. Y utilizarla para comprender cómo funciona, qué está pasando en los mercados laborales, ¿no? Y para hacer esto empezó, digamos, como una cosa casual de yo estoy viendo ofertas de empleo por internet para analizar tal cosa y es un lío, y digamos que se ha acabado convirtiendo en un lío de mil pares de narices, ¿no? En el sentido de que empezamos recogiendo unas poquitas de ofertas y nos hemos metido en el mundo del Big Data con millones de registros. Tenemos que usar técnicas de, digamos, ingeniería inversa y de, no hacking exactamente, pero sí para recopilar ofertas de distintos portales. Hemos tenido que recurrir pues, tanto a modelización estadística, a técnicas para analizar la semántica, el lenguaje, la forma en que la gente escribe las ofertas de empleo y también un poco también bajar al análisis cualitativo de qué se está diciendo en esas ofertas, ¿no? Un poco, por ponerlos en situación, esto empezó en 2013, como les comentaba, de una conversación casual en la cafetería, ¿no? Ustedes a veces, muchos alumnos nos ven ahí en la barra de la cafetería y dicen, los profesores todo el día ahí de cotilleo, ¿no? Y todo el día... Pues realmente en esas conversaciones a veces también comentamos, no, pues tenemos un problema con esto, estoy buscando aquello y surgen estas ideas que van saliendo, ¿no? De entrada empezamos a recopilar ofertas de empleo de un único portal y ya en el segundo semestre de 2013 teníamos unas 6.000 ofertas del sector turístico y 141.000 del conjunto de sectores de la economía, ¿no? 2014 hicimos nuestra primera publicación, podríamos decir, aquí en el Seminario de Economía Canaria. Empezamos a recopilar ofertas de otros portales, ya ese año tenemos 343.000 ofertas, y en 2015, digamos que empezamos ya a trabajar más en todo el procesamiento de la información. Digamos que regularizamos la forma de llevarla a SPSS o a programas de análisis cualitativo, de discurso, de lenguaje. Empezamos a mirar distintas reglas para, precisamente, una de las cosas que nos preocupamos mucho es de saber qué empleo se está ofertando en cada oferta. O sea, los empleos van desde recepcionista hasta camarero, disjockey y relaciones públicas, todo en una misma, digamos, denominación de la oferta. Entonces, una de nuestras primeras preocupaciones ha sido clasificarlo y para eso hemos recurrido, digamos, a una clasificación estándar, digamos, estandarizada a nivel internacional, pero que en España la ha adaptado, digamos, el Instituto Nacional de Estadística, es la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y entonces es forma que, claro, cuando tienes 460.000 ofertas, no puedes ir leyendo oferta por oferta para ver cuál de los 8.000 códigos que tiene la Clasificación Nacional de Ocupaciones corresponde a su oferta, ¿no? Entonces lo que hemos intentado es
desarrollar herramientas y reglas para clasificar, para codificar automáticamente esas ofertas, ¿no? Y ya llegamos un poco a este año, lo empezamos con buen pie, nos publicaron un artículo y ahora estamos embarcados en distintos procesos de depuración de datos, de evaluación de la información que recogemos, y después estamos buscando pues, partners, colaboradores, gente que se quiera sumar al equipo, porque como ven aquí, digamos, es un volumen tal de oferta y es una cantidad tan grande de información que se nos escapa muchas veces digamos, no tenemos tiempo, los pocos que estamos en este equipo, para sacarle todo el rendimiento que tiene, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar la teoría un poco, pasar rápido sobre ella, pero digamos que en este proyecto siempre estamos preocupados de para qué podemos usar esta información. ¿Qué diablos miden o de qué diablos nos hablan las ofertas de empleo turístico, ¿no? Y un poco la investigación, digamos, el enfoque que le damos nosotros es que estamos viendo el lado de la oferta del mercado laboral, ¿no? O sea, básicamente, qué tipos de empleos ofrecen la gente que contrata, que los empleadores, y qué tipo de requisitos, qué tipo de cosas requieren para acceder a esos empleos, ¿no? Hay muchísima información sobre las características de los empleos, qué tipo, como les decía, las ocupaciones, pero también pues, la autoridad sobre la gente, tipos de contratos, horarios, salarios, las zonas donde se ofertan las empresas, mucha información, ¿no? Digamos que, por un lado, nos permite ver, como les decía, eso, las preferencias que tienen los empleados en cuanto a las características que tienen que tener los trabajadores, de cualificación formal, si esta es más o menos importante que la experiencia, qué tipo de créditos, de títulos educativos, y después un tema muy interesante que son las competencias. Todo el que haya, me imagino que muchos de aquí habrán visto portales de empleo, habrán visto siempre, no, si queremos una persona dinámica, con capacidad de sacrificio, que esté dispuesta a incorporarse, digamos que, aparte de clasificar las ocupaciones, estamos intentando clasificar también ese lenguaje sobre lo que, digamos, lo que tiene que saber el trabajador turístico o de otros sectores de la economía, y más allá de, digamos, tener un título este o el título aquel, ¿no? Y esto, digamos que todo el que se fija, si ustedes se fijan en las guías docentes, las asignaturas precisamente están orientadas también a dotarles de unas determinadas competencias, ¿no? Con lo cual la conexión entre, digamos, lo formativo y el mercado laboral, digamos que esto nos da una perspectiva muy interesante, ¿no? No me voy a extender con esto, sí plantear una serie de tesis que vamos a ver ahora cómo se ven en los datos, ¿no? Con el empleo turístico siempre tenemos una serie de problemas, de debates o de, digamos, lugares comunes, ¿no? Creo que todos nos hemos criado aquí en Canarias con esa especie de mantra desarrollista de que el turismo crea empleo y riqueza, por eso es bueno de por sí, ¿no? Realmente la afirmación es válida, pero sí que es menos válida de lo que era hace 30 o 40 años, cuando nuestra economía era mucho más tradicional. El turismo es una industria que utiliza de forma intensiva trabajadores, podríamos llamarlos de bajo estatus, de baja cualificación, en fin, hablaremos de esto ahora, ¿no? A esto se le añade un poco todo el contexto de la crisis, cómo se ha respondido a la crisis flexibilizando o abriendo el mercado laboral, y cómo esto ha, digamos, hecho un reparto desigual de lo que ha sido ahora la recuperación, ¿no? Un poco la pregunta que está planteándose mucho ahora es, bueno, si el turismo va mejor que nunca, ¿por qué no se ha recuperado el empleo en Canarias, ¿no? Si estamos bien. Y la cuestión es que un poco se le pide al turismo que genere un empleo que en realidad se generaba en la construcción. Y es lo que pongo aquí la frase, una adaptación de la frase típica de Clinton: "It's the building sector stupid", ¿no? La economía estúpido, es el sector de la construcción. Realmente el problema, lo que necesitamos donde estaba el nivel de empleo que teníamos en Canarias antes de la crisis, todo ese empleo destruido es más empleo en la construcción, y el turismo yo creo que ha recuperado, incluso mejorado la tasa de empleo, ¿no? Después también hay mucho debate interesado sobre las condiciones, sobre cómo se articulan las relaciones laborales dentro de las empresas, dentro del sector turístico. Habla mucho, vemos por un lado, además parecen mundos separados, por un lado
sindicatos, la oposición de izquierda, hablando de precariedad, de explotación dentro del sector, y por otro lado, pues, digamos, las patronales y otra gente hablando de que no, que esto es una industria que busca la vocación, digamos, le da vía a la vocación, que desarrolla el talento, que necesita talento para adaptarse a una nueva economía del conocimiento, etc. Y digamos que eso, por ejemplo, lo hemos visto hace nada, pues con el caso, podríamos decir, o la polémica, el debate que ha habido recientemente sobre las camareras de piso, ¿no? Entonces, un poco, yo sí me voy a centrar en este último problema que les pongo aquí, que es un poco con qué conocimientos, qué actitudes tiene que tener. Tiene que darle una universidad pública, como es la Universidad de La Laguna, a los futuros trabajadores universitarios cualificados del sector turístico. Un poco eso es lo que intentaré responder a grandes rasgos. Vamos a ir rapidito con los datos. Creo que voy bien de tiempo todavía. Digamos que lo que voy a hablar aquí está basado en 21.800 ofertas únicas que hemos recogido durante el año 2015. Estas ofertas todas están, digamos, clasificadas por los propios anunciantes como ofertas del sector de turismo y restauración. Y esto tiene sus problemas, pero no nos va a dar tiempo de tratarlo, ¿no? Además puede ocurrir, y ocurre con cierta frecuencia, que en un único anuncio no se oferta un empleo, sino que se ofertan varios. Típico anuncio de se necesitan 5 camareros para cafetería céntrica. Vamos a abrir un impresionante hotel y necesitamos trabajadores, recepcionistas, camareras de piso, y se contrata, digamos, hace un anuncio para recopilar currículum, pues para 200, 300 puestos, ¿no? Aquí vamos a, digamos, pasar por alto eso, vamos digamos, hablar de anuncios únicos, ¿no? Y digamos que de estas 21.000 ofertas tenemos 19.000 a las que nuestras herramientas, nuestros programas de codificación ya le han asignado, ya las han clasificado, les han asignado una ocupación. Sabemos de qué es esa oferta, ¿no? Entonces lo que voy a plantear aquí es enseñarles algunas de las variables más relevantes que recogemos aquí, no ni mucho menos, te digo, el archivo ahora mismo tiene unas 160, 170 variables, y yo aquí les voy a hablar de 4 o 5. Y un poco, pues eso, hablar de las ocupaciones, los grupos profesionales que se ofertan, qué características tienen esos empleos. Imagino que a todos ustedes les interesará saber, bueno, de qué voy a trabajar yo, con qué me puedo encontrar, ¿no?, cuando acabe esta carrera, ¿no? Y para ello un poco voy a comparar lo que son las ofertas para el conjunto del sector de las que son las ofertas específicas para universitarios, como les comentaba antes, ¿no? Entonces vamos rapidito a darle a los datos. En principio vamos a ver cómo son las ofertas para el conjunto del sector. ¿Qué es lo que, digamos, ofrecen los empleadores para el sector turístico, ¿no? En primer lugar, no sé si me imagino que la tabla se ve bastante regular. Digamos, aquí tenemos, no sé si en este gráfico se verá mejor. ¿Cuál se lee mejor? El anterior, ¿no? Son los datos, afortunadamente. Digamos que esto es las ofertas agrupadas según los grupos profesionales, digamos, de las 8.000 ocupaciones que tiene la clasificación nacional de ocupaciones, se acaban agrupando en lo que se llaman grandes grupos profesionales. Hay 10 grupos, aquí muestro 9, porque digamos el grupo 10º son las ocupaciones militares, que en el sector turístico pues no, de momento no tenemos ofertas. Pero digamos la agrupación digamos se hace por similitudes entre las destrezas y las tareas que realizan las distintas ocupaciones. Por ejemplo, los directores y gerentes, está lo mismo un director de hotel que un director de empresa, que un director que el gerente de una cadena de una industria fabril. Digamos que hay todas esas ocupaciones son similares y se agrupan en ese gran grupo, ¿no? Y así seguimos, podríamos ir descendiendo, porque en principio también hay una cierta jerarquía de estadística. Ustedes recordarán las variables ordinales, ¿no? Pues en esta digamos, variable tenemos cierto orden, ¿no? En el principio de que en lo alto de la tabla tendríamos a los directores y gerentes, y después,
aquí debajo pues tendríamos lo que serían las ocupaciones elementales, ¿no? En principio, voy a pasar al siguiente gráfico ya. Una cosa clave de las ofertas que recogemos es la importancia que tienen estas dos ocupaciones específicas. Es decir, dentro de los grandes grupos, en lo que sería el grupo del resto de trabajadores de los servicios de restauración, profesionales, protección y vendedores, tendríamos un 50% de ofertas que son específicamente para camareros, para cocineros o jefes de cocina. Es decir, un poco lo que les comentaba antes, el sector turístico en cierta medida se dirige o utiliza determinadas profesiones que no hay que, digamos, denostarlas ni decir malas, pero realmente pues siempre damos más prestigio social, pues, por ejemplo, a un cirujano, a un juez, que a un camarero, etc., ¿no? Bueno, en este sentido sí viene una reflexión importante. Cuando hablamos a nivel estadístico y en la percepción de mucha gente del sector turístico y se habla de empleo turístico, hay que tener en cuenta que estamos contando no solo, digamos, los camareros y cocineros o camareras y cocineras que atienden a los turistas, sino también se está contando la industria, los camareros y cocineros que atienden a la población local. En este sentido, aquí no solo hay anuncios para el sector turístico, podríamos decir, para atender a turistas, sino también para, digamos, cafeterías o cadenas de restauración que reclaman personal, ¿no? Y aquí los estamos incluyendo. Otro tema, otra cuestión interesante es digamos, el último grupo que tenemos aquí debajo, las ocupaciones elementales. Realmente podemos ver que aquí es donde estarían pues, las camareras de piso, los ayudantes o ayudantes de cocina, digamos todas las profesiones de más bajo nivel del sector, ¿no? Y vemos que en principio en nuestra base de datos de las ofertas solo llegan a un 10%, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Pues esa percepción que tenemos de que el sector está mal, pues realmente no está tan mal. Nosotros la explicación que le damos, y es uno de los problemas por los que le decía antes que estamos constantemente preguntándonos qué dicen estos datos, es que, digamos, aquí estamos viendo uno de los canales por los que se efectúan las transacciones en el mercado laboral. Estamos viendo el canal online. Probablemente el personal de las ocupaciones elementales, con mucho de ese personal y otras investigaciones, no en este proyecto, sino en otros ámbitos, lo han demostrado, se reclute más, digamos, por canales cara a cara, a través de conocidos o ofertas dentro del entorno próximo de la empresa, ¿no? En ese sentido, pues nuestros datos tienen problemas, no lo voy a decir, pero no es tanto, digamos, nosotros no los usamos tanto para intentar ver cómo es el empleo turístico o para intentar cuantificar cuántos empleos hay de este tipo o del otro, sino para ver determinados rasgos que son interesantes. Y aquí vamos a avanzar. Por ejemplo, qué títulos se requieren en el sector turístico, ¿no? O qué porcentaje de las ofertas se dirigen a distintos grupos con distintos niveles educativos, ¿no? Para los que a ustedes les interesa, pues los universitarios, tal como vemos aquí, tienen un peso relativamente pequeño en el sector. Las ofertas que requieren estudios universitarios, un 12%, 13%. El dato que tenemos aquí arriba. En ese sentido, pues, tanto la FP de ciclo medio como la FP de ciclo superior tienen mayor peso y también tenemos una gran cantidad de empleo, casi el 50% que se basa o en eso, que es la educación obligatoria, o son ofertas en las que no se introducen, no se detallan requisitos educativos. O se pide un curso de manipulador de alimentos, o también, como veremos después, cursos de idiomas, etc., ¿no? Por tanto, la idea que les planteaba al principio, cuando hablamos de los problemas del sector, realmente es un sector que hace un uso limitado de los conocimientos educativos, digamos, de las credenciales de la educación superior, ¿no? y de mano de obra cualificada, ¿no? A esto se suma, además, que, digamos, es un sector en el que la experiencia, aunque la educación es importante, la experiencia tiene mucha importancia.
vemos que solo hay un 10% de ofertas, poco más, un 13%, de que no requieran experiencia real. Y que en cambio, pues más de la mitad requieren como mínimo 2 años de experiencia. Ustedes dirán, bueno, ¿y ahora cómo hago yo cuando salga de aquí de la universidad para encontrar empleo si todos me piden experiencia? Realmente hay otras formas de conseguir experiencia. Contratos de práctica, becas, etc. Y digamos que es una forma de tener un mínimo, alcanzar ese mínimo de 1 año, en el cual ya empezamos a tener un 35% de las ofertas, ¿no? Digamos que esa no es la cuestión clave solo, sino que también tenemos el tipo de contrato, ¿no? O sea, hablamos de no, el empleo es precario y muchas veces se asimila la precariedad a la falta de estabilidad en el empleo, ¿no? En este sentido, pues los datos un poco confirman este diagnóstico, ¿no? Solo una cuarta parte de los empleos ofertan un contrato indefinido, sin a término. Tenemos casi tanto, unos poquitos más, de contratos de duración determinada, contratos a tiempo parcial, incluso un relevante 20% de ofertas que ni siquiera dicen el tipo de contrato. Con lo cual dice, bueno, a ver qué me cuentan aquí, ¿no? Y después esto, digamos, es la joya de la corona de nuestra base de datos, que sería lo que les comentaba antes de las competencias. O sea, la herramienta que hemos desarrollado para, a partir de las descripciones más o menos largas que hacen los empleadores, los anunciantes, de los requisitos que tienen que cumplir los candidatos y del perfil del candidato que desean, pues lo hemos clasificado tenemos ahí unas 20 competencias diferentes, ¿no? La más importante, ya lo saben ustedes, y esa es por la importancia que se le da en los estudios de turismo al idioma. Hay rasgos curiosos, por ejemplo, una demanda de compromiso que aparece siempre aparece en una de cada 4 ofertas. También responsabilidad, se busca persona responsable y con capacidad para comprometerse en la empresa, ¿no? Se requiere capacidad en una de cada 5 para atender al público, también un poco más adelante veremos capacidad de comunicación, ¿no? Les hablan de flexibilidad horaria, digamos que, no sé si las ven bien, pero digamos, ahí tendríamos flexibilidad horaria, y también tenemos por algún lado, que es simpática, resistencia al estrés, 1,1, ya es menos ofertas, digamos, no es tan esclavista como podría pensarse, ¿no? Pero sí es verdad que la flexibilidad horaria es un requisito, una condición sine qua non del sector. Una industria funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso, por ejemplo, nosotros recogemos información sobre los horarios, tenemos codificados los horarios, y ahí hasta tenemos ahora mismo identificadas 10 modalidades diferentes de horarios, continuos, de fin de semana, de tarde, de jornada partida, digamos, hay una gran variedad, mucha mayor que en otros sectores, ¿no? sobre los horarios. Un tema curioso, por ejemplo, que se señale en 1.700 ofertas, casi el 10%, la juventud, o también otra que nos encontramos, la apariencia física, 18%, casi una de cada 5. Están en una industria que quiere chicos guapos y jóvenes, chicos y chicas guapos, jóvenes. En fin, esto un poco por mostrarles los datos. Ahora veremos cómo esto, digamos, es lo que se oferta para el sector, y en principio habrán diciendo, ¿dónde me he metido, ¿no? ¿Qué lío es este en el que estoy? Realmente los universitarios cambian, o el perfil de las ofertas para universitarios cambia de forma importante. En primer lugar, por los grupos ocupacionales. Hablábamos de que las ofertas en general, hay muchísimas ofertas para camareros, jefes de cocina y cocineros, pero si vemos al dato de los universitarios, que sutilmente he puesto el color institucional de la ULL, no sé si ustedes sabrán para qué, digamos, pues tenemos un gran peso de las ofertas para directores y gerentes. Digamos que el empleo cualificado, lo que llamaríamos los grupos 1, 2, 3 y 4,
adquieren muchísima importancia. Es decir, ustedes están estudiando no para acabar de camarero. O sea, con lo que el título que van a sacar podrán acceder a medio y largo plazo a trabajos, digamos, en los que van a utilizar la cualificación que están recibiendo y van a poder ponerla en valor, ¿no? Otro aspecto interesante o complementario de esto es, digamos, en los niveles del puesto, pues si la mayoría de las ofertas para el conjunto del sector son para el nivel de empleado, aquí encontramos pues mucha más presencia de las ofertas de los universitarios, pues en puestos de dirección, de mando intermedio, de especialistas, ¿no? Y también, aunque bueno, la diferencia porcentual es un poco bastante pequeña, tenemos las modalidades de becario de contrato en prácticas, ¿no? Ahí es donde, digamos, tienen que empezar ustedes a agregarse, porque otra cosa importante aquí es los requisitos de experiencia. Para los universitarios o para el tipo de puesto que hemos visto aquí o aquí, que se ofrecen más a los universitarios, son puestos más exigentes en experiencia. Y eso, por tanto, digamos que lo hemos estudiado más detalladamente en la publicación que les comentaba, que sacamos a principios del año. Hemos estudiado precisamente qué se valora más, si la experiencia o la cualificación a la hora de contratar y de ofrecer un empleo estable o un empleo digamos, de nivel, ¿no? de alto nivel dentro del sector. Y en ese sentido hemos visto que es mucho más relevante, digamos, bastante más relevante la experiencia que la acreditación. La universidad o el título universitario les va a abrir las puertas, pero para que los dejen entrar van a tener que bregarse, digamos, en los puestos bajos del sector, ¿no? Y en este mismo sentido, efectivamente, los universitarios consiguen, digamos, en mayor proporción ofertas de empleo indefinido, pero tampoco digamos que eso hemos comprobado que es precisamente lo que se asocia más a la experiencia que a la cualificación. Y por último, casi lo último, las competencias. Hay diferencias entre las competencias que le pide el sector a los universitarios de las que le piden al resto de trabajadores. Bastante. Por un lado, el idioma. Digamos que si para la mitad de las ofertas del sector requerían idiomas, para los universitarios es prácticamente una obligación. El 87% de las ofertas que requieren estudios universitarios también están demandando idioma dentro del sector. O sea que a ponerse a ello, ¿no? Es curioso, por ejemplo, también que se exija se exprese en mayor medida la exigencia de responsabilidad. Pero vamos, es coherente con el hecho de que muchas de estas ofertas son ofertas para directores, mandos intermedios en cadenas hoteleras, etc., ¿no? También destacan particularmente, digamos, las competencias generales en tecnologías de la información, dominio de ofimática, conocimientos de internet, etc. Y también las competencias, lo que hemos denominado competencias profesionales, que ya no es saber manejar un ordenador y hacer lo que hace todo el mundo, podríamos ver el nivel de usuario básico, sino ya manejar determinadas plataformas, determinadas herramientas, hablamos de Amadeus, de distintas herramientas de GDS, etcétera, o de Tiger. Digamos, hemos recopilado una lista de tecnologías reclamadas, ¿no? Por si a alguien les interesa, ¿no? Y también es interesante pues, la capacidad de comunicación, ¿no? Mucho de lo que se está hablando aquí del empleo para este tipo de perfil de universitario es un perfil de cara al público, un perfil de interacción con el cliente, con los trabajadores, y en ese sentido aparece por distintas formas, de distintas maneras, ¿no? esta intención de ser capaz de comunicarse, pero también tenemos la atención al público, que es el 16,4%, ¿no? Un tema curioso, las cosas que se reclaman menos a los universitarios que al conjunto del sector. Precisamente lo que antes les había planteado de forma jocosa, la apariencia física, ¿no? Mientras que el 18% de las ofertas para el conjunto del sector turístico
hablan de buena presencia, persona con apariencia, ¿verdad? Digamos que para el sector se reduce, para los universitarios se reducen al 3,8%. O sea, aquí los feos y feas, si tienen el título, podrán trabajar, tendrán más oportunidades de trabajar en el sector, ¿no? También, otra cosa buena, podríamos decir, es que la flexibilidad horaria, digamos, se reduce a la mitad. Tenemos, si para el conjunto del sector el 20% de las ofertas piden flexibilidad horaria, y esto significa adaptar el horario que te pongan, digamos, esto se reduce al 8% de las ofertas para universitarios. Es decir, el título les va a abrir la puerta a unas condiciones de empleo, digamos, bastante normales, ¿no? Después, por último, esto es un listado, digamos, de las ocupaciones singulares para universitarios que superan el 1%. Digamos, no estamos hablando ya de grandes grupos, sino de ocupaciones particulares. Me imagino que ahí no se ve un cuerno, se las voy a leer un poco de arriba para abajo. Recepcionistas de hoteles, agentes y representantes comerciales, directores y gerentes de empresas de gestión y otros servicios no clasificados, directores y gerentes de hoteles, recepcionistas, excepto los de hoteles, empleados de agencias o empleadas de agencias de viajes, telefonistas, técnicos profesionales, científicos intelectuales, de forma genérica, camareros asalariados, empleados de contabilidad, directores, gerentes de restaurante, empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados, guías de turismo, directores comerciales y de venta, empleados de información al usuario, bañistas, socorristas, 31 ofertas de 19.000, y también chefs, jefes de cocina. Hay, en la medida que ya hay unas articulaciones universitarias para cocina, ¿no? Todo este tema gastronómico, pues también empezamos a encontrarlas, ¿no? Y entonces, bueno, a la vista de todo esto, hagamos un momento participativo, aunque ya me están mandando a callar. Diría que ustedes que han hecho una buena elección al coger la... Sí, ¿no? Por lo menos mejor que si hubieran quedado con el bachillerato, con la ESO, ¿no? O sea que, bueno, no se desanimen, ¿no? En fin. Aquí estarían los puntos más relevantes de lo que les he comentado. Solo 1 de cada 5 ofertas pertenecen a los grupos de empleo cualificado. Más de la mitad de las ofertas requieren al menos 2 años de experiencia previa. Solo 1 de 4 anuncios oferta contratos indefinidos, aunque esta proporción aumenta a 1 de cada 3 entre los universitarios, y que el idioma es la competencia que en fin, les dejo. Tenemos un gran campo inexplorado, con problemas teóricos, técnicos y metodológicos de todo tipo. Tenemos datos para todo el mundo. Desde aquí invito a quien quiera colaborar, a unirse al equipo, o aquel que tenga tiempo o dinero, pues aquí estamos para atenderle. Y bueno, seguiremos informando. Muchas gracias por su atención. ¿Hay dudas o preguntas? ¿Alguien estaría interesado? ¿Querría hacer alguna pregunta? Por aquí hay una pregunta. El tema de las competencias, ¿las relacionaban puesto a puesto o lo hacían por categoría? Bueno, todas las competencias que detallaste, responsabilidad, creatividad, etcétera, etcétera, ¿lo iban analizando luego con cada puesto de trabajo o lo hacían por los grados universitarios, los que tengan, que sé, los jefes de cocina, lo englobaban en colectivo? No, o sea, nosotros en cada oferta singular tenemos, digamos, todo el texto de la descripción de la oferta. Entonces ahí identificamos las competencias a nivel de cada oferta. Después sí admite infinidad de análisis, precisamente lo que tú dices, o sea, diferenciar cuáles son las competencias del camarero, o por ejemplo, ahora estamos Rosa Marrero, no podía venir hoy, digamos, está trabajando los comerciales. Realmente hay todo un mundo de ofertas para comerciales y dentro del sector turístico incluso, ¿no? Pues, comercial, de agencia de viajes, y digamos que ahí es donde puedes hilar mucho más fino, ¿no? O sea, en el sentido de que hay muchas más competencias de las que... Claro, porque detallan el perfil, por ejemplo, camarero,
necesidad de una formación pregrada seria. Sí, básicamente lo tenemos, ellos por un lado dicen pues qué tarea va a desempeñar, pues interesante, ¿no? Y después digamos qué cualidades tiene que tener la persona. Entonces, no, para coordinar un equipo o una partida necesitamos un jefe de partida con disposición, flexibilidad horaria, responsabilidad, conocimiento sobre cocina al vapor y cocina industrial, ¿no? Eso, ahí hay, algunas son, digamos, perfiles muy cortos, pero otras son auténticos libros, ¿no? Y que permiten un análisis mucho más rico, en el sentido que además, como tenemos tantas ofertas, o sea, realmente podemos irnos de eso, a profesiones muy concretas y tener 300, 400, 500 registros distintos en los cuales hacer un análisis, que claro, aquí ya no te entra la gran estadística, sino tienes que bajar a leer las ofertas uno a uno, a hacer un análisis más detallado. Mucho tiempo y... No, está muy interesante. ¿Alguna cuestión más antes de pasar a la mesa redonda? Sí. Mi nombre es Antonio Pastor, yo llevo 51 años en la profesión, en el turismo. Empecé desde la base, aprendí de camarero porque estos estudios eran incipientes con la carrera de técnico de empresas turísticas y el salto cuantitativo y cualitativo fue hacia la dirección de hoteles, de recursos humanos, de formación, etc. Vosotros tenéis la gran oportunidad que puede dar una universidad a un alumno, una grandísima oportunidad, porque cuando salgáis de aquí no vais a salir con un papel, con un título, vais a salir con unos conocimientos para aquellos que los han aprovechado, los conocimientos que tienen vuestros profesores. Si no lo asimiláis, si no lo aprovecháis, en una entrevista de trabajo el título no sirve. Sirve la expresión que usted va a aportar de sus conocimientos, y yo he sido director de recursos humanos también, al director de recursos humanos. Así de sencillo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ustedes tienen un espectro, un abanico de posibilidades de trabajo impresionante, más de lo que ustedes se imaginan. Hablaban ahí de la oferta de trabajo que se ofertaban, no sé si eran 1.400 directores. Sí. Mentira, mentira. Hay muchísima más demanda de directores de hoteles que la que ustedes se imaginan. Y en este momento solamente tenéis que mirar hacia Dubái, por ejemplo. Ah, pero es que yo estoy aquí en la isla, yo soy isleño, y mi horizonte es el horizonte que yo veo ahí, el mar. Yo más allá no, porque me puedo caer. No, usted tiene que arriesgar. El isleño es un ser que arriesga. Yo he estado en Venezuela, en Nueva York, en Dinamarca, en Francia, en Alemania. Ustedes pueden estar en muchos más países. Ahora estoy estudiando chino mandarín porque me quiero ir a China. ¿Qué pasa? Y ustedes que están empezando, que son embriones, digamos, en el ámbito turístico, fíjense la potencialidad que tienen. Además, no solo es la dirección de hotel. Vosotros tenéis la oportunidad de ser directores comerciales, relaciones públicas, directores de operaciones, directores de recursos humanos, qué sé yo, una infinidad de posibilidades impresionantes. Pero eso sí, el que piensa salir de aquí con un título y no asimilado, la formación lo va a tener muy crudo. Así es que agárrense a los profesores, porque ellos tienen el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo al hilo de su comentario, realmente yo he cogido deliberadamente las ofertas de empleo en toda España. Y por eso no aparecen empleos fuera que también los hay, los recogemos. Y, digamos, he cogido las de España y no las de Canarias, porque creo que precisamente tenemos que empezar a plantearnos que el mercado laboral ya no es local, sino que es global, ¿no? Y en esta industria, y aquí ya, bueno, no lo voy a poner, pero una de las competencias, uno de los rasgos que apareciera era la movilidad geográfica, la disponibilidad para si tú empezarás en Alicante o empezarás en Cataluña, pero igual dentro de 6 meses, dentro de 2 años, te mandamos a nuestra cadena en Cancún o te mandamos
a donde sea, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero sí es verdad que lo que enseña o lo que nos muestra esta idea de que la experiencia se valora más que la cualificación es precisamente lo que comentaba aquí el interviniente, ¿no? Que realmente el sector lo que quiere es que sepas hacer el trabajo, no que tengas un papel. Bien, para los alumnos que están pensando en esa posibilidad que parece como una frontera, una valla, un impedimento, no se preocupen. A nadie se nos ha caído los anillos por empezar desde la base e ir formándonos y trabajando y especializándonos. Claro, cuando tú terminas tu carrera y ya has trabajado 20 años o 15 años, tú ya puedes dirigir un hotel. Pero en vuestro caso es al revés. Tenéis el 50% que es la formación. Eso no lo tienen los profesionales que están trabajando. Pero eso es una ventaja competitiva para vosotros. La formación es ya el 50%. Ah, pero no tengo práctica. No importa. Si es necesario, usted empieza de camarero. Inclusive se coge un libro de camareros, si esta asignatura no la tenéis aquí, y estudiáis a ver qué hace un camarero, que ni siquiera hoy hace falta con el todo incluido, porque son transportistas de platos, ¿entiendes? Son transportistas. Eso no es ser camarero. Para ser camarero era lo que hacíamos nosotros, 2 años de aprendiz, 2 años de ayudante, 2 años de subcamarero, y al 7º año, al final del 7º año, ya podía ser camarero. ¿Y eso quién te lo daba? La empresa. Por lo tanto, nosotros como alumnos lo que tenemos que hacer es, si no encontramos esa salida a ese posicionamiento direccional, pues empezamos desde la base. No se nos caen los anillos. 3 meses de camarero, por ejemplo, en un sitio. 3 meses de ayudante de cocina en otro. 3 meses y usted va cambiando. ¿Y qué está haciendo? Está creando su currículum. Pero recuerden, usted ya tiene el 50% que es la formación. Usted está llenando el vaso del otro 50%, que como ha dicho bien el profesor, es la experiencia. Y cuando usted toma ese 50%, apague y vámonos. Se coge el mundo por montera. Y otra cosa, los idiomas. Los idiomas, vamos a ver, cuando nosotros en nuestro tiempo estudiábamos idiomas, no habían escuelas de idiomas. ¿Saben cómo aprendíamos? De oído. Y el repetir constante a través de un año, resulta que te hacen un experto, y ahí es donde está la clave. Usted no necesita ser filólogo en la lengua inglesa o alemana y demás, no necesita hacerlo. El conocimiento lo que necesita es aprender ese conocimiento que es necesario para el trabajo que usted va a realizar en la hostelería, en recepción. Usted se aprende todo lo de la recepción y todo la temática del hotel. ¿En qué consiste el hotel? Tenéis que conocer el producto, la industria donde os movéis. Tenéis que conocerlo, eso al dedillo. Ya lo estáis aprendiendo de todas maneras. Eso ya lo tenéis superado. Pero había algo más que yo... los idiomas, sí. No necesitáis ser filólogos. Yo tengo conocimiento de inglés, francés, alemán, italiano y ahora, como les he dicho, chino mandarín. He ido a la universidad, no había posibilidades. Lo he tenido que aprender en el día a día. Y después he cogido cursos de idioma y he repasado todo lo que ya sabía. Entonces, tenéis... si yo tuviera vuestra edad, ya os diría. No, lo dejamos para la mesa redonda, no te importa, para darles ya la entrada y aprovechamos la mesa redonda y ya en la mesa sí que hacemos más preguntas. Os agradezco la intervención y además que sacudan estas mentes jóvenes receptoras de información. Gracias Pablo, el trabajo que está haciendo Pablo, liderado por Rosa Marrero, es un trabajo espectacular. Llevan 2 años trabajando y es increíble la cantidad de información que hay y os animo a colaborar con ellos, a buscar a ver si podemos sacar dinero para que puedan seguir para adelante. Venga, vamos a dar paso a la mesa redonda.